Hay cristianos que el diablo simplemente no puede tocar, no porque sean perfectos, no porque nunca hayan caído, no porque vivan en una burbuja espiritual donde nada malo les sucede, no. Hay cristianos intocables porque conocen su identidad, porque han entendido la autoridad que Dios les dio, porque no negocian con las tinieblas ni con el temor, y hoy vas a descubrir qué los hace diferentes. Hoy vas a entender por qué el enemigo retrocede ante algunos creyentes, mientras que a otros los tiene atrapados en el mismo ciclo de derrota durante años. Escucha esto con atención. El diablo no es omnipotente, no es todopoderoso. No puede estar en todos lados al mismo tiempo. No conoce tus pensamientos. Y lo más importante, no tiene ningún derecho legal sobre aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo y que caminan en obediencia. Pero déjame preguntarte algo que va a confrontar tu realidad espiritual ahora mismo. ¿Por qué entonces tantos hijos de Dios viven derrotados? ¿Por qué tantos creyentes caminan en victoria el domingo en la iglesia pero viven esclavizados el resto de la semana? Porque hay cristianos que predican liberación pero viven atados, que declaran autoridad pero caminan con miedo, que hablan de fe pero se paralizan ante la primera tormenta. La respuesta no está en el poder del enemigo, la respuesta está en nuestra ignorancia, y la palabra de Dios es clara, demoledora, incuestionable. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido por el diablo, no dice que fue destruido por las circunstancias, dice que fue destruido por ignorancia, por no conocer quién es Dios, por no conocer quiénes somos en Cristo, por no entender la autoridad que tenemos en su nombre. Cuando Jesús caminó en esta tierra, los demonios temblaban en su presencia. No tenían que preguntarle quién era, lo reconocían instantáneamente. En Marcos 1:24, un espíritu inmundo le gritó a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios sabían exactamente con quién estaban tratando, pero aquí está el punto que va a cambiar tu perspectiva espiritual para siempre. Jesús no vino solo a ejercer autoridad sobre las tinieblas, vino a delegarte esa autoridad a ti. Escucha Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada. ¿Entiendes lo que significa esa palabra? Nada. Ninguna enfermedad, ninguna atadura, ningún plan del infierno, nada puede dañarte cuando caminas en la autoridad que Cristo te dio. Pero hay una condición, una línea divisoria entre los cristianos que el diablo toca y los que no puede tocar. Y esa línea se llama obediencia, se llama conocimiento de la palabra, se llama vida de oración, se llama santidad práctica, se llama permanencia en Cristo. No es un evento, es un estilo de vida, es una decisión diaria de decirle a la carne: tú no reinas aquí, de decirle al mundo: tú no me defines, de decirle al enemigo: tú no tienes autoridad sobre mi vida. Permíteme mostrarte el primer rasgo de un cristiano intocable. Es alguien que conoce la palabra de Dios, no de oído, no por tradición, no porque un predicador lo dijo. Conoce la palabra porque la estudia, la medita, la vive, la respira. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús en el desierto, no vino con argumentos suaves. Vino con toda la astucia acumulada desde el Edén. Vino en el momento de mayor vulnerabilidad física de Jesús. 40 días sin comer, 40 noches en soledad. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo respondió Jesús? No con filosofía, no con experiencia, no con emociones. Respondió con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 veces el diablo lo tentó. 3 veces Jesús respondió: escrito está. Y después de la tercera vez, la Biblia dice que el diablo se apartó de él. No porque Jesús tuviera más poder. Jesús siempre tuvo todo el poder. El diablo se apartó porque no encontró ninguna fisura, ninguna grieta, ningún punto de entrada. Encontró a alguien completamente alineado con la voluntad del Padre.
Alguien que conocía las Escrituras no como información, sino como arma de guerra. Ahora, déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Conoces la palabra de Dios lo suficiente como para defenderte del engaño? Porque el enemigo no siempre ataca con tentaciones obvias. A veces ataca con medias verdades, con versículos fuera de contexto, con promesas distorsionadas, con teología enferma que suena espiritual pero que está llena de veneno. Y si no conoces la verdad completa de Dios, vas a caer en la mentira vestida de luz. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu, no un escudo, no una armadura pasiva, una espada, un arma ofensiva. Los cristianos intocables no solo se protegen, atacan, derriban fortalezas, desmantelan argumentos, rompen cadenas con la verdad que conocen. Y el enemigo no puede tocarlo porque cada vez que se acerca encuentra la palabra de Dios saliendo de sus labios con autoridad. El segundo rasgo de un cristiano intocable es la vida de oración constante, no ocasional, no solo en emergencias, constante. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Sin cesar es un estilo de vida, es una comunicación continua con el Padre. Es vivir consciente de que no estás solo, de que cada decisión la tomas en consulta con Él, de que cada paso lo das bajo su dirección. Jesús es nuestro modelo perfecto. ¿Cuántas veces los evangelios nos dicen que Jesús se retiraba a orar una y otra vez? Madrugaba para orar, pasaba noches enteras orando. Antes de cada decisión importante oraba. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús necesitaba orar, no porque fuera débil, porque entendía que la conexión con el Padre era la fuente de su autoridad, de su discernimiento, de su poder. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir la vida cristiana sin oración? Los cristianos que el diablo puede tocar son aquellos que han descuidado su vida de oración, que corren todo el día pero nunca se detienen para escuchar la voz de Dios, que toman decisiones basadas en emociones, en circunstancias, en opiniones humanas, pero nunca consultan con el Padre. Y luego se preguntan por qué viven en caos, por qué no tienen paz, por qué el enemigo encuentra puertas abiertas en sus vidas. Pero los cristianos intocables viven en el lugar secreto. Daniel es un ejemplo poderoso de esto. Estaba en Babilonia, rodeado de idolatría, en un sistema político corrupto, bajo un decreto de muerte si alguien oraba a cualquier dios que no fuera el rey. Y sin embargo, Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. No empezó a orar cuando vino la crisis, ya tenía el hábito, ya vivía en esa comunión constante con Dios. Por eso cuando vino la prueba no se desmoronó. Por eso cuando lo echaron al foso de los leones, Dios envió su ángel y cerró la boca de las fieras. ¿Sabes qué hace la oración constante en tu vida? Te mantiene sensible al Espíritu Santo. Te da discernimiento para reconocer las estrategias del enemigo antes de que se manifiesten. Te fortalece en el hombre interior. Te da autoridad en el mundo espiritual. Porque cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, algo cambia en ti. No regresas igual, sales con más fe, con más paz, con más claridad, con más poder. Y el enemigo lo siente, lo detecta y retrocede porque sabe que no puede tocar a alguien que está saturado de la presencia de Dios. El tercer rasgo de un cristiano intocable es la obediencia inmediata a la voz de Dios, no obediencia selectiva, no obediencia cuando te conviene o cuando lo entiendes todo. Obediencia inmediata, obediencia radical, obediencia que dice: Señor, si tú lo dijiste, lo hago. No necesito entenderlo, no necesito que tenga sentido para mi mente natural. Tu palabra es suficiente. Mira a Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa, no le explicó el plan completo, solo le dijo: ve. Y Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Punto.
No dice que discutió, no dice que pidió más detalles, no dice que esperó hasta sentirse listo, se fue, obedeció. Y esa obediencia lo convirtió en el padre de la fe, en el amigo de Dios, en el hombre a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La desobediencia abre puertas, la obediencia las cierra. Cuando desobedeces la voz de Dios, le das al enemigo un punto de entrada. Le das permiso legal para operar en áreas de tu vida, porque Dios te ha dado libre albedrío y Él no va a violar tu voluntad. Si eliges la desobediencia, Él te permite enfrentar las consecuencias hasta que te arrepientas y regreses. Pero cuando obedeces, te colocas bajo la cobertura divina, te posicionas en el lugar donde Dios puede protegerte, prosperarte, guiarte, usarte. Piensa en Jonás. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Jonás dijo no y se fue en la dirección opuesta. ¿Y qué pasó? Una tormenta. Un naufragio inminente, el vientre de un gran pez, 3 días de oscuridad y desesperación. No porque Dios fuera cruel, porque la desobediencia tiene consecuencias y Dios lo amaba lo suficiente como para no dejarlo en su rebeldía. Lo persiguió, lo confrontó, lo rescató. Y cuando finalmente Jonás obedeció, Dios hizo algo extraordinario. Una ciudad entera se arrepintió. Una nación completa fue salvada del juicio. Los cristianos intocables entienden algo profundo. Entienden que la obediencia no es opcional, no es una sugerencia, es un mandato, es el camino a la bendición, a la protección, al propósito cumplido. Primera de Samuel 15:22 lo dice con claridad absoluta. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Puedes cantar las canciones más hermosas en la iglesia, puedes diezmar cada semana, puedes servir en todos los ministerios, pero si no obedeces la voz específica de Dios en tu vida, estás fuera de su voluntad, y fuera de su voluntad eres vulnerable. El cuarto rasgo de un cristiano intocable es una vida de santidad práctica, no perfección. Santidad. Hay una diferencia. La perfección es inalcanzable en esta vida, pero la santidad es una decisión diaria de apartarte del pecado y acercarte a Dios. Es vivir en integridad cuando nadie te ve. Es honrar a Dios en lo secreto, en lo pequeño, en lo cotidiano. Es decirle no a la tentación aunque tu carne grite que sí. Es mantener tus ojos limpios, tu corazón puro, tu lengua controlada, tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Primera de Pedro 1:15-16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios no te está pidiendo algo imposible, te está llamando a reflejar su naturaleza en tu conducta. Y cuando vives en santidad, el enemigo pierde acceso, pierde terreno, pierde la capacidad de acusarte delante del trono de Dios. El diablo es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10 lo identifica claramente. Él acusa a los creyentes día y noche delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Sus acusaciones no tienen peso cuando no hay pecado sin confesar, cuando no hay desobediencia activa, cuando tu vida está limpia delante del Señor. Por eso, 1 de Juan 1:9 es tan poderoso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, no deja nada, no deja ningún residuo que el enemigo pueda usar en tu contra. Los cristianos intocables no juegan con el pecado, no coquetean con las tinieblas, no dicen un poquito no hace daño. Entienden que el pecado abre puertas que son difíciles de cerrar, que la carnalidad da ventaja al enemigo, que la impureza contamina el templo del Espíritu Santo. Por eso viven vigilantes. Por eso examinan sus corazones constantemente. Por eso corren rápido al arrepentimiento cuando caen, sin excusas, sin justificaciones, sin demoras. Mira a José en Egipto, joven, lejos de casa, en una cultura pagana, trabajando en la casa de Potifar, y la esposa de su amo lo seducía día tras día.
Génesis 39:10 dice: sucedió que hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella cada día. La tentación no fue un evento aislado, fue una presión constante, pero José dijo no, una y otra vez. Y cuando ella lo atrapó físicamente, él huyó dejando su manto en las manos de ella. Prefirió perder su reputación, su libertad, su posición, antes que pecar contra Dios. Y sí, José fue a la cárcel injustamente. Pero ahí está el punto: el enemigo no pudo tocarlo, porque incluso en la prisión Dios estaba con él. Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y desde la cárcel Dios lo llevó al palacio. Desde la celda Dios lo posicionó como segundo al mando en la nación más poderosa del mundo. Porque la santidad no garantiza ausencia de pruebas, pero garantiza la presencia de Dios en medio de ellas. El quinto rasgo de un cristiano intocable es la identidad firmemente establecida en Cristo, no en sus logros, no en su reputación, no en lo que otros piensan de ellos. Su identidad está anclada en quienes son en Cristo. Y cuando sabes quién eres, el enemigo no puede manipularte con mentiras, no puede hacerte dudar de tu valor, no puede robarte tu confianza en Dios. El enemigo siempre ataca tu identidad primero, porque si logra que dudes de quién eres, puede controlarte. Si logra que creas que eres un fracaso, vivirás derrotado. Si logra que creas que Dios te rechazó, vivirás en vergüenza y lejos de su presencia. Si logra que creas que no tienes valor, aceptarás migajas cuando Dios tiene un banquete preparado para ti. Por eso su primera estrategia con Jesús en el desierto fue atacar su identidad. Si eres hijo de Dios, no es que el diablo dudara, sabía perfectamente quién era Jesús, pero intentó sembrar duda, crear un sí donde solo debía haber certeza. Y Jesús no mordió el anzuelo, no necesitó demostrarle nada al diablo. Sabía quién era porque había escuchado la voz del Padre en su bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa declaración del Padre fue suficiente. Y cuando el enemigo trató de cuestionarla, Jesús se mantuvo firme en esa identidad. No se movió un milímetro. Tú necesitas la misma certeza. Necesitas saber que eres hijo de Dios no por tus méritos, sino por su gracia. Gálatas 3:26 lo declara: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, no algunos, no los que se portan mejor. Todos los que han puesto su fe en Cristo, eres coheredero con Cristo. Romanos 8:17 lo confirma: eres templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 lo establece: eres nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 lo proclama: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero aquí está el problema: muchos cristianos nunca han renovado su mente con estas verdades. Siguen viéndose como lo que eran antes de Cristo, siguen identificándose con su pasado, con sus errores, con las etiquetas que el mundo les puso. Y el enemigo explota esa ignorancia, los mantiene atados a una identidad falsa que Cristo ya destruyó en la cruz. Los cristianos intocables han hecho el trabajo de renovar su mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación no es automática, es un proceso intencional. Es leer la palabra y creer lo que dice sobre ti más de lo que creen las mentiras del enemigo. Es declarar tu identidad en voz alta hasta que tu espíritu la asimile y tu alma se alinee con ella. Es rechazar cada pensamiento que contradiga lo que Dios dice de ti. Cuando sabes quién eres en Cristo, el rechazo no te destruye. La crítica no te derrumba. El fracaso no te define. Las tormentas no te hacen dudar, porque tu identidad no depende de las circunstancias. Depende de Cristo, y Cristo no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si tu identidad está en Él, es inamovible. Piensa en la mujer con el flujo de sangre. 12 años enferma.
12 años marginada, 12 años gastando todo su dinero en médicos que no pudieron sanarla. La sociedad la había etiquetado como impura. La religión la había excluido. Las circunstancias la habían quebrantado. Pero algo dentro de ella se negó a aceptar esa identidad de víctima. Algo dentro de ella creyó que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería sana. Y Marcos 5:28 registra su pensamiento, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y tocó. A pesar de las multitudes que la empujaban, a pesar de su debilidad física, a pesar del riesgo de ser descubierta y reprendida por tocar a un rabino siendo impura, tocó con fe. Y al instante la fuente de su sangre se secó. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me tocó? Y cuando ella se identificó, temblando, él no la reprendió. La llamó hija, le restauró su identidad. Le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso es lo que Jesús hace. Restaura identidades, transforma víctimas en vencedores, convierte marginados en amados, toma lo que el mundo descartó y lo hace una obra maestra de su gracia. Pero tienes que acercarte a Él con fe. Tienes que rechazar la identidad que las circunstancias intentan imponerte y abrazar la identidad que Él ya te dio. El sexto rasgo de un cristiano intocable, y quizás el más radical, es que vive en rendición total al señorío de Cristo. No a medias, no con reservas, total. Esto significa que Jesús no es solo tu Salvador, es tu Señor. Él no solo te salvó, Él gobierna tu vida. Tú no tomas decisiones independientes, las sometes a Él. Tú no persigues tus sueños sin consultarle. Le preguntas cuál es su voluntad y la sigues aunque te cueste todo. Lucas 9:23 registra las palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cada día. No es una decisión de una vez, es una elección diaria de decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, de crucificar la carne, de renunciar a tus derechos, de poner sus planes por encima de tu comodidad. Los cristianos que el diablo puede tocar son aquellos que viven en señorío dividido. Quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren el cielo, pero no quieren renunciar al mundo. Quieren la bendición, pero no la obediencia. Quieren la libertad, pero no la responsabilidad. Y viven en constante conflicto interno porque están tratando de servir a dos amos. Y Jesús fue claro: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Cuando vives en rendición total, el enemigo pierde control, porque no hay área de tu vida que no esté bajo la cara, autoridad de Cristo. No hay puerta trasera por donde pueda colarse. No hay compromiso que pueda explotar. Estás completamente cubierto, completamente rendido, completamente protegido. Mira Pablo, antes de su encuentro con Cristo era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, celoso defensor de la tradición religiosa. Pero en el camino a Damasco Jesús se le apareció. Y Hechos 9:6 registra la pregunta de Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta cambió todo. Desde ese momento Pablo vivió completamente rendido al señorío de Cristo. No hubo área de su vida que no entregara su reputación, su carrera, su comodidad, su seguridad, incluso su vida. Y esa rendición lo hizo intocable. Fue golpeado, encarcelado, apedreado, naufragó, sufrió hambre, frío, peligros constantes, pero el enemigo nunca pudo detenerlo, nunca pudo hacerlo retroceder, nunca pudo robarle su gozo, su fe, su pasión por Cristo. Porque Pablo sabía algo profundo, sabía que su vida no era suya, la había entregado completamente. Y cuando ya no vives para ti mismo, no hay nada que el enemigo pueda quitarte. Filipenses 1:21 resume su filosofía de vida: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenía nada que perder. Cristo era todo. Si vivía, servía a Cristo. Si moría, ganaba estar con Cristo.
En cualquier escenario ganaba. Esa es la libertad radical de la rendición total. El enemigo no tiene palanca para manipularte cuando ya entregaste todo. Y ahora llegamos a algo crucial que necesitas entender. Los cristianos intocables no son inmunes al ataque. Permíteme repetir eso porque es importante. No son inmunes al ataque. El enemigo los atacará. Vendrá con tentaciones, vendrá con acusaciones, vendrá con pruebas, vendrá con tormentas, pero no podrá tocar su espíritu, no podrá robar su identidad, no podrá destruir su fe, no podrá separarlos del amor de Dios. Primera de Pedro 5 contra 8 hasta 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Anda alrededor, busca, ruge, pero solo puede devorar a quien no resiste, a quien no está firme en la fe, a quien no conoce su autoridad en Cristo. Job es un ejemplo perfecto de esto. Dios mismo dijo de Job: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El diablo pidió permiso para tocarlo y Dios lo permitió, con límites. Job perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación. Incluso su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero Job nunca soltó su integridad. Job 2:10 registra su respuesta: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. El enemigo no pudo tocarlo. Pudo tocar sus circunstancias, pudo tocar su cuerpo, pudo tocar su entorno, pero no pudo tocar su fe, su carácter, su relación con Dios. Y al final Dios restauró todo lo que Job había perdido, el doble. Porque cuando el enemigo ataca a un cristiano intocable, termina perdiendo. Y escucha esto con claridad: tú puedes ser uno de esos cristianos. No porque seas especial por naturaleza, porque eliges serlo por gracia, eliges conocer la palabra, eliges vivir en oración constante, eliges obedecer inmediatamente, eliges la santidad práctica, eliges establecer tu identidad en Cristo, eliges la rendición total. Estas no son opciones, son decisiones. Y esas decisiones determinan si el enemigo puede tocarte o no. Pero déjame advertirte algo: el enemigo estudiará tu vida, buscará grietas, buscará áreas donde no has rendido todo, buscará pecados sin confesar, buscará resentimientos sin soltar, buscará miedos que todavía te controlan, y si encuentra algo, lo usará. Por eso tienes que mantener tu vida limpia delante de Dios. Por eso tienes que examinar tu corazón constantemente. Por eso tienes que cerrar puertas que dejaste abiertas por negligencia o ignorancia. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. No le des espacio, no le des terreno, no le des oportunidad. Cierra cada puerta con arrepentimiento, con obediencia, con la sangre de Cristo. Y cuando el enemigo venga a tocar, se encontrará con un muro infranqueable. Se encontrará con la autoridad de Cristo manifestada en tu vida. Se encontrará con alguien que conoce su identidad y no la negocia. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cuando vives en esa torre, cuando permaneces en ese nombre, el enemigo no puede tocarte. Puede rugir afuera, puede amenazar, puede hacer ruido, pero no puede entrar, porque el nombre de Jesús es más alto que cualquier otro nombre. Filipenses 2:10 lo declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla, incluyendo las del enemigo, incluyendo las de los demonios, incluyendo las de cualquier fuerza espiritual que se levante contra ti. Todas se doblarán ante el nombre de Jesús, y tú tienes autoridad para usar ese nombre, no porque lo merezcas, porque Él te lo delegó, porque te adoptó como hijo, porque te hizo parte de su familia. Ahora escucha esto: este mensaje no es solo información, es un llamado, es una invitación a examinar tu vida ahora mismo, a preguntarte con honestidad brutal dónde estás parado espiritualmente. ¿Conoces la palabra de Dios o solo repites lo que otros dicen? ¿Tienes una vida de oración constante o solo oras cuando estás en crisis? ¿Obedeces la voz de Dios inmediatamente
o negocias y demoras? ¿Vives en santidad práctica o coqueteas con el pecado pensando que no tiene consecuencias? ¿Tu identidad está firmemente establecida en Cristo o todavía te defines por tu pasado? ¿Vives en rendición total o todavía hay áreas de tu vida que no has entregado? Estas preguntas no son para condenarte, son para confrontarte, para despertarte, para mostrarte que hay un nivel de vida cristiana que el enemigo no puede tocar y Dios te está llamando a ese nivel, no porque sea inalcanzable, sino porque ya pagó el precio para que puedas vivirlo. Cristo ya hizo la obra. Ahora te toca a ti apropiarte de ella, caminar en ella, vivir desde ella. Y quiero que entiendas algo más. Cuando vives como un cristiano intocable, no solo te proteges a ti mismo, proteges a tu familia, proteges tu hogar, proteges tu descendencia, porque cuando el enemigo no puede tocarte, tampoco puede tocar lo que está bajo tu cobertura. Por eso es tan importante que tomes esta decisión, no solo por ti, por los que dependen de ti, por los que vienen detrás de ti. Josué lo entendió. Josué 24:15 registra su declaración: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo quizás, no dijo si nos conviene, dijo serviremos. Es una decisión inamovible y esa decisión estableció una cobertura sobre su familia que el enemigo no pudo penetrar. Hoy se rompe toda cadena de vulnerabilidad espiritual en tu vida. Hoy caen las máscaras de cristianismo superficial. Hoy se expone cada área donde has estado jugando con las tinieblas pensando que no tiene consecuencias. Hoy Dios te confronta con amor pero con firmeza, porque te ama demasiado como para dejarte en la mediocridad espiritual, porque tiene un llamado sobre tu vida que no puedes cumplir si el enemigo tiene acceso a ti. Hoy recibes autoridad renovada en el nombre de Jesús. No autoridad teórica, autoridad práctica, autoridad que funciona cuando la usas con fe. Hoy recibes discernimiento para reconocer las estrategias del enemigo antes de que se manifiesten. Hoy recibes valentía para obedecer aunque no entiendas todo el plan. Hoy recibes gracia para vivir en santidad sin legalismo pero con integridad. Hoy Dios te recuerda quién eres, no quién fuiste. ¿Quién eres ahora en Cristo? Eres hijo del Dios Altísimo, eres templo del Espíritu Santo, eres nueva creación, eres más que vencedor, eres la niña de sus ojos, eres objeto de su amor eterno, eres coheredero con Cristo. Eres parte de un real sacerdocio, eres linaje escogido, eres nación santa. Y desde esa identidad, desde esa posición, desde esa autoridad, declares sobre tu vida: el enemigo no me puede tocar, no porque sea perfecto, sino porque estoy en Cristo. No porque nunca falle, sino porque mi Redentor vive. No porque no enfrente batallas, sino porque ya sé quién ganó la guerra. Cristo venció. Y en él yo también venzo. Isaías 54:17 es tu decreto hoy. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Dijo Jehová: esta es tu herencia. No esperanza, no posibilidad, herencia. Ya es tuya, ya está establecida. Ahora camina en ella. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. Camina como un cristiano intocable, no con arrogancia, sino con autoridad. No con orgullo, sino con confianza en Cristo. El enemigo puede rugir, pero no puede tocarte, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Porque nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Camina en esa verdad, vive desde esa realidad, porque eres un cristiano que el diablo no puede tocar.